Este panel será moderado por el comisionado del INAI, Óscar Guerra Ford. Aquí damos el uso de la voz. Bueno, pues muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por seguirnos acompañando el día de hoy en este foro organizado entre el INAI y estas hermosas instalaciones de la Ibero. Y bueno, de la privacidad en la era digital. Estamos en el tercer panel de este seminario, después de la comida. Esperamos que no vengan muy cansados o muy asoleados en ese sentido. El panel, como ya lo anunciaba, se anunciaba ahorita, es sobre la protección de la privacidad en la era de la vigilancia masiva. Ya el rector de esta institución, en la mañana de la inauguración, pues nos hablaba de los retos que se tiene con la vigilancia masiva en las principales urbes pues, del mundo, incluido pues, obviamente el Distrito Federal y varias ciudades de nuestro país, donde se discute si es un asunto que protege a las personas o tiene otros efectos, o tiene, como todo, blancos y oscuros, ¿no? Nos acompaña en el panel de esta tarde Nelson Arteaga, quien es profesor investigador de Fladson, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México, de Diego García Risi, académico de la Universidad Iberoamericana, digamos de la casa, Irene Levy, quien es presidenta de Observatel y profesora de esta universidad, y también Laura Urza Jadiar, que es directora general de Prevención y Análisis de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El objetivo del panel, según digamos, lo indica el propio programa, simplemente para que nuestros panelistas digamos, puedan abordar el tema de la privacidad y la protección de datos personales en la era digital, desde una perspectiva de los derechos humanos, así como presentar al público cuáles son los retos que en materia de privacidad supone la vigilancia masiva y cuáles son las salvaguardias de los derechos humanos que deben ofrecer estos mecanismos de vigilancia. Voy a dar la palabra, perdón, es que me pusieron aquí demasiada información, estamos en la era de la información, pero es demasiada información, no lo permite a un orden. En el orden en que aparece en el propio programa, voy a dar la palabra a Nelson Arteaga Botello, quien es doctor en Sociología, profesor investigador, como ya se decía, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México. Sus líneas de investigación son los dispositivos de seguridad y vigilancia en torno a la violencia y la seguridad en América Latina y los performances que emergen de ellos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, que como sabemos todos es el más alto. Ha realizado estancias de investigación en el programa de posgraduados de gestión urbana en la Pontificia Universidad Católica del Paraná, Brasil, así como en el Centro de Estudios sobre Vigilancia en la Universidad de Kingston, Canadá. Coordinó el proyecto para América Latina financiado por la Internacional de Investigación y Desarrollo del Centro de Canadá y ha participado en proyectos internacionales en la Universidad de Queens y también fue miembro del Comité Académico Internacional de diversos proyectos. Algunos artículos que ha publicado es la política de verticalidad, drones, territorio y población en América Latina, la identidad biológica y política, entre otras publicaciones del profesor, como ya lo dije, Nelson Arteaga. Nelson, te daríamos 15 minutos, la idea, bueno, tenemos una hora y media, que podamos hacer una primera ronda donde ustedes puedan hacer su exposición principal de 15 minutos y después algunas preguntas si las hay del público y a lo mejor alguna pequeña réplica sobre lo que han escuchado de sus otros panelistas. Tienes la palabra, Nelson. Hay una persona donde sé que nos está apoyando para pasar las presentaciones, ¿es así? Si nos ayudan, la gente aquí. ¿Hay algún...? Tienes. Muchísimas gracias por la invitación, a todos por dar la oportunidad de platicar un poco aquí sobre
el tema de la vigilancia masiva o Big Data. Es una reflexión que intenta trazar algunos elementos alrededor de esta configuración. En primer lugar, solamente señalar que el concepto de vigilancia habría que entenderlo, como ya se mencionó aquí al principio en la parte introductoria, como un elemento que tiene dos rostros. Por un lado, la vigilancia efectivamente está orientada hacia el control, o puede estar orientada hacia el control de la población, pero también puede estar orientada a generar satisfactores determinados en la misma. En ese sentido, la vigilancia no es buena ni mala, sino que lo que habría que ponderar es en qué momento tiende más hacia el control que hacia el cuidado de la población. Y hay que entender que la vigilancia es un mecanismo, digamos, de recolección de información sistematizada que permite tomar decisiones para influir o para influir en el comportamiento de los otros de alguna u otra manera. A partir de esta dos pequeñas definiciones de lo que implica vigilancia, por un lado, que es algo que puede generar cuidado y protección a la población, pero por otro puede generar control, puede generar también dinámicas negativas. Me permito hacer esta breve charla, ¿no?, con estos 15 minutos que me han comentado. En primer lugar, podríamos decir, si lo vemos más allá de los textos académicos y exploramos un poco en la literatura, podríamos decir que existen dos modelos de vigilancia, ¿no?, en términos literarios. El primero está ligado a la emergencia de los estados totalitarios después de la Segunda Guerra Mundial, o en, digamos, la primera mitad del siglo XX, ¿no?, que tenían como objetivo tratar de localizar a la población, vigilar a la población para contener cualquier tipo de disidencia política o social. Quienes han visto películas, por ejemplo, si no mal recuerdo, la de Los Otros, si no mal recuerdo, es una película alemana sobre un agente del Stasi que se dedica meticulosamente a analizar la vida de todas las demás personas, ¿no?, como un agente, digamos, del Estado que trata de encontrar disidentes políticos, ¿no? Tendríamos ahí, por ejemplo, una visión particular de eso que generamos, o en el imaginario entendemos como la vigilancia, los estados autoritarios, totalitarios, sobre todo de la Unión Soviética, etcétera, etcétera, aunque no exclusivamente. Y son, digamos, perspectivas literarias epocales que de alguna manera en ellas uno puede ver cómo el Estado se introduce en la privacidad, sobre todo para el control político, y con el objetivo de suprimir la disidencia, mantener un control sobre las personas y garantizar la estabilidad política de un país. Es decir, todos los países, de alguna manera, todos los países generan vigilancia. Es decir, el primer criterio de cualquier Estado es crear un sistema de vigilancia que le permite un control sobre su población. Pero hay vigilancias totalitarias como esta que se generaron a mediados de la primera mitad del siglo XX y que adquieren una particular, digamos, cristalización en una novela que todo el mundo, si no ha leído, la ha oído, que es la de 1984 de Orwell, ¿no? Ese es como el paradigma literario de una sociedad hipervigilada, donde no hay ningún resquicio para la privacidad y donde el Estado controla cada movimiento, cada respiración, ¿no?, cada paso, como diría la canción de Police, ¿no?, cada cosa que hace una persona está controlada por el Estado. Y esa es la figura que tenemos y, digamos, su cristalización más inmediata, pues es el Gran Hermano, ¿no?, que no la confundan con el de la televisión. Esta es una visión literaria mucho más compleja, ¿no?, pero el Gran Hermano es el que controla prácticamente a la sociedad. Esa es una visión que tenemos cuando uno hace encuestas a escala global sobre cuál es la primera visión o el primer sentimiento, la primera palabra que le viene a uno cuando ve uno cámaras de vigilancia, sistemas de controles, etcétera, etcétera. Todo el mundo dice, esto ya parece el Gran Hermano o 1984, es decir, hay una referencia clara literaria sobre ese aspecto. Y la segunda referencia literaria está ligada no con el Gran Hermano, porque pareciera ser que los estados totalitarios, al menos como los dibujaba Orwell, están fuera ya no en todos los países, pero en la mayoría de los países. El que se impone es más bien una figura literaria de un libro que salió el año pasado, que se llama El Círculo,
de Evan Edgers. Es una novela donde en lugar de que el Estado sea ese gran aparato que consume información de todos nosotros, lo que tenemos son las grandes corporaciones. Grandes corporaciones que si uno lee la novela inmediatamente puede uno encontrar referencias a Yahoo, Google, todas las Microsoft, etcétera, etcétera. Y que en esa novela el gran logro que hacen estas empresas para poder, digamos, sustraer toda la información de las personas es fundamentalmente a través, en esta novela, de una tarjeta de crédito, ¿sí?, que incorpora todos los datos personales, pero también las claves para accesar a Internet. Y de esta manera esta empresa lo que logra hacer es tener un control absoluto de la información personal de todos nosotros. Pero lo más importante es que a diferencia de 1984, donde el Estado sustrae la información, en esta novela distópica es más bien nosotros los que estamos obsesionados por colocar toda la información personal en la red, ¿no? Y entonces uno puede ver en esta novela cómo la gente mata por tener el mayor número de likes en sus páginas, ¿no?, por el de subir el mayor número de fotografías, todo lo cual es procesado por las grandes empresas, como sucede ahora, para generar estas grandes big data, estas grandes bases de datos, a partir de las cuales ellos pueden diseñar perfiles para el comercio, ¿no? Es decir, una de las cosas más importantes que distingue la vieja vigilancia del Gran Hermano a la nueva vigilancia del Círculo sería que en estas nuevas características nosotros estamos dando la información y lo importante es que lo damos con gusto, ¿sí? Es decir, ponemos todo lo que queremos ahí. Entonces, ahí en la lámina lo que ustedes pueden ver es que esta recolección de información está sobre todo orientada al control, a la localización de mercados específicos, a la detección de la diferencia, a diferencia de la anterior vigilancia, aquí lo que le importa a las grandes empresas es sobre todo la diferencia. ¿Quién usa tal cosa? Le damos un nicho en el mercado, recolectamos esa información, etcétera, etcétera. Nada, digamos, que no esté sucediendo en la actualidad, ¿no? Todo el mundo sabe más o menos que empresas como Mattel, que tiene una página de web para las muñecas Barbie, donde las niñas pueden poner todo lo que les gusta sobre la muñeca Barbie, que al final de cuentas esa información es capturada por Mattel para poder hacer un diseño específico de productos hacia el mercado, ¿sí? Y aquí también lo importante es que la privacidad, evidentemente, a diferencia de la anterior, se construye a partir de estos data dobles, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un doble informático en algún lado de la red, ¿no? Y ese doble informático es el que interesa de alguna manera a estas grandes empresas. Entonces, yo les recomiendo el libro del Círculo, ya fue traducido al español, es un texto, una novela bastante interesante, donde uno puede verse reflejado inmediatamente en estas cuestiones de Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, donde las grandes empresas lo que hacen es manejar todo este cúmulo de información para poder generar un mercado específico de consumo. Y hay dos frases, por ejemplo, en el Círculo, ¿no? Una es: para sanar debemos conocer, es decir, para sanarnos espiritualmente debemos conocer, y para conocer debemos compartir todo en la red, ¿no? Y la otra frase es: fuera de la red, tu espíritu muere, ¿sí? Y de hecho varios en la trama, en la novela, van a ver cómo un poco sucede eso. Bien, si bien las grandes bases de datos y la vigilancia masiva crecen a escala global, la información de la que se encuentran anclada está en contextos nacionales. Ya, digamos, dejemos la referencia literaria y vayamos al asunto más real, que la parte literaria tiene mucho también de realidad. Lo que encontramos ahí es que esta recolección de información tiene que ver mucho también con la manera en cómo en cada estado-nación se construyen no solamente las legislaciones para regular la recolección de información, sino que también la infraestructura de comunicaciones, pero sobre todo la idea de privacidad que cada país genera. Es decir, cada colectividad a nivel de escala global tiene una idea muy específica de lo que es la privacidad. Y en función de cómo entendemos la privacidad, ¿sí?,
en la manera en cómo definimos lo que es privado y lo que es público, es como entonces nosotros ofrecemos la información que consideramos vital o no en la red o a las empresas o lo que ustedes quieran. Depende mucho de cómo construimos la idea de privacidad, en cómo también estas empresas recolectan la información. Si tenemos una privacidad anclada, como vamos a ver más adelante, en la familia, como sucede en algunos países de América Latina, es decir, que para nosotros privado es el entorno familiar, lo que corresponde a los datos personales no lo consideramos como privado, lo consideramos más bien como parte del entorno. Entonces, la propiedad de privacidad como elemento que es necesario considerar para la conformación de las grandes bases de datos o Big Data y también para la vigilancia masiva. Y esto varía en función de cada población, ¿no? Por ejemplo, en China, cuando alguien está, por ejemplo, en China hay estudios que muestran que para usar la red, por ejemplo, esta se hace en colectivo. No lo hace una persona, como aquí lo vemos a veces en los cybercafés y cosas de este tipo, una persona o una máquina, sino que en algunas ciudades en China es 10 personas una máquina y todos están metidos ahí dando información y demás. Entonces, eso también hay que considerarlo porque varía la forma en cómo construimos la idea de privacidad, influye en la forma en cómo se construyen estas grandes bases de datos, pero también cómo se genera esta vigilancia. Ya me regresé, así que voy para adelante. La construcción, hay una construcción histórica de privacidad. Muchos pensarán que lo que entendemos por privado ha pervivido durante muchos años. La verdad es que es una construcción muy reciente. La idea de privacidad es una idea que se recolecta sobre todo a partir del siglo XVIII, XIX, que empezamos a construir una idea de privacidad que está ligada a la consolidación de ciertos ideales liberales, ¿no?, durante esta época, y que implica la capacidad de las personas para resistir a la intromisión o intrusión en la individualidad, particularmente a la habilidad de controlar lo que es revelado a los otros. Es decir, eso entenderíamos en términos muy generales, si hacemos una revisión de la idea de privacidad en los últimos dos siglos, más o menos tiene que ver con esta capacidad de resistencia, con aquello que uno quiere ocultar a la vista de los otros. Y esto genera, ¿sí?, una cierta autonomía, una cierta particularidad, un autocontrol del entorno y también una posesión específica del lugar en donde estamos, digamos, desarrollando nuestras distintas actividades. La sociología, soy sociólogo, tengo esa formación, siempre nos ha interesado muchísimo el tema de la privacidad, sobre todo en las relaciones cara a cara. Hay toda una literatura, sobre todo a partir de la década de los 50 hasta la actualidad, sobre cómo la gente genera espacios de privacidad para poder construir un entorno que le permite salir hacia afuera, ¿no? Entonces, todos sabemos que para poder ir a una reunión tenemos que tener primero un espacio específico donde podamos ponernos una corbata, donde podamos descansar de las formalidades y después salir a la escena pública, digamos, a mostrar una forma específica, un cierto tipo de información que ocultamos en otro, ¿no? No obstante, la idea de privacidad ha variado en los últimos años, sobre todo por la expansión de la tecnología de la información, la circulación de las personas en bases de datos, es decir, la información de las personas en la red, etcétera, etcétera, a través de cámaras de videovigilancia, por ejemplo, en el internet, en plataformas sociales, en cartas de identidad de todo tipo, como tarjetas de crédito, pero también cartas de fidelidad en las que si ustedes van a cualquier digamos, desde un restaurante, una taquería hasta un gran almacén, a ustedes les dan una carta de fidelidad que si siguen comprando ahí, ustedes van a tener una serie de descuentos que nosotros siempre lo vemos como algo favorable, pero nunca sabemos, pero regularmente no visualizamos que con esa tarjeta lo que se nos está también, digamos, quitando es una parte de nuestra información que entra a un flujo específico en donde las grandes empresas lo que hacen es manipular esta información, trabajar con ella para poder diseñar posteriormente mejores ofertas para nosotros, inducir cierto tipo de comportamiento en el mercado, ¿no? Le voy a poner un ejemplo. Una gran empresa de venta de libros por internet hace algunos años fue demandada porque si yo, por ejemplo, compraba libros de privacidad o libros de, no sé, de sociología del derecho, lo que ustedes quieran, y este buscador de libros digitales encontraba que yo compraba constantemente esos libros, lo que hacía era venderme, cada vez que salía un libro nuevo sobre el tema, me lo enviaba, como lo hace en la actualidad,
pero me lo vendía más caro. ¿Por qué? Porque sabía que yo, que me interesa ese tema, lo voy a comprar. Pero si yo le pedía a un amigo que lo comprara, ese mismo libro, a él le salía más barato. ¿Por qué? Porque ese amigo no tenía un rastreo de todos los libros que yo he comprado en esa gran empresa que vende libros por internet, donde tienen perfectamente establecido mi perfil y cada vez que sale un libro sobre el tema de vigilancia, me manda todo lo que hay y me dice, mire, yo le ofrezco este descuento, compre estos libros, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un poco de los peligros, o no de los peligros, pero un poco de las cuestiones que uno tiene que lidiar cuando pone uno su información en la red. Entonces, todos sabemos que a partir de del caso Snowden, ¿no? Se puede saber que toda esta información no solamente queda en estas empresas, sino que en este caso la NSA lo que hizo fue afiliarse o establecer contactos y trabajar de manera conjunta, de alguna manera, con estos grandes corporativos para poder sustraer información de lo que ellos consideraban como supuestos terroristas. En algunos países, volviendo al tema de la privacidad, en algunos países esta privacidad, como les decía, hace referencia a la persona, a la familia, a espacios específicos. En el caso de México, en una investigación que realizamos hace algunos años, que de hecho fue una investigación parte del Centro de Estudios de la Vigilancia que se encuentra en Kingston, en Canadá, fue una investigación a escala global de 9 países donde trataba de ver cómo se concebía la idea de privacidad y cómo esto influía en la manera en cómo negociamos con los dispositivos de vigilancia de todo tipo. Y lo que se dio como resultado en México es que en México la vigilancia se entiende como resguardo de la privacidad en términos de seguridad, ¿sí? Por eso los mexicanos somos muy proclives a que nos pongan alarmas, a que nos pongan barras electrificadas, a vivir en zonas residenciales, a tener cámaras de vigilancia, porque esto no creemos nos genera una cierta seguridad. Y eso también, paradójicamente, pareciera que nos genera cierta privacidad con respecto a un entorno que consideramos extraño. Por lo tanto, en la práctica no se reconoce como derecho universal en México el tema de la privacidad, sino que está mediado por el estatus y el ingreso, ¿sí? Quienes tienen mayores ingresos y tienen un mayor estatus sienten que ellos tienen más privacidad que aquellos que no tienen este tipo de acceso. Sin embargo, frente al manejo de información, esta encuesta nos revela, tengo 2 minutos, así que voy a apurar, tenía como varios cuadros que voy a tratar. Frente al manejo de información se experimenta una falta de privacidad por la intromisión de las bases de datos y, no obstante, hay una variación en la distribución de esa sensación en función de tipo de plataformas que se usa. Y en ese sentido, pues hay ahí bastante por hacer. Déjenme nada más mostrar 3 cuadros. Por ahí tenía yo un cuadro en PDF, no sé si me lo pusieron ahí. Simplemente es el cuadro más importante. Por favor. Tampoco acá, pero bueno. Perdón por la… Aquí está. Cierto, a mi derecha. Bien, pero les voy a dar la espalda a ustedes, así que voy a mejor así. Bien, en esta gráfica, que es el resultado comparativo de varios países, 6 países, 7 países, entre Brasil, México, Hungría, España, Francia, Estados Unidos y Canadá, para ver un poco en qué medida nosotros estamos… ¿cómo podemos decirlo?, acostumbrados o aceptamos cierto tipo de vigilancia. En la primera columna se hace una pregunta sobre la efectividad de las cámaras de videovigilancia en los espacios públicos para disminuir la violencia, y lo que podemos observar es que en la mayoría de los casos, bueno, en el caso de México y Brasil, bueno, Hungría, Brasil y México serían los países en que confían en que más cámaras de videovigilancia en los espacios públicos garantiza la seguridad, sin tener en cuenta todo lo que implica el tema de las cámaras de videovigilancia, ¿no? Para decirles rápidamente, solamente hay 5 estados en el país que tienen regulado el uso de la información de las cámaras de vigilancia. El resto del país no tiene ninguna legislación al respecto. La confianza en que el gobierno la confianza en el gobierno para proteger nuestros
nuestra información. Resulta que somos de los más bajos, en el caso de México. Hungría, por ejemplo, es un país que tiene una alta confiabilidad en términos de que el gobierno va a poder respaldar sus datos personales, igual que Canadá o igual que en el caso de los Estados Unidos. Confianza de que el sector privado puede proteger la información personal. Nuevamente México tiene muy baja ponderación al respecto, es decir, no confiamos ni en el gobierno ni en las empresas privadas de que van a cuidar nuestros datos personales. Familiaridad, por ejemplo, con la implementación de GPS. Somos de los países que estamos menos familiarizados. Ustedes dirán, bueno, todos aquí usan GPS para llegar a cualquier lugar. Sí, pero nosotros estamos en un espacio muy particular del resto de la población de este país que no tiene, digamos, ni siquiera sabe qué es un GPS, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, aunque estos datos fueron hechos para el 2006, por ejemplo, podemos ver que en el caso de Estados Unidos era el 60%, mientras que en el caso de México solo el 6% estaba familiarizado con el uso de GPS. Y en el caso de sistemas biométricos, esos que recolectan la información corporal, en el caso de México solamente 4% estaba de alguna manera acostumbrado a manejar este tipo de formas de recolección de datos. Bueno, trataría dos gráficas más solamente para ver la tendencia, pero ya se me acabó el tiempo, yo creo. Dos gráficas para ver la tendencia en América Latina del incremento de los dispositivos electrónicos que recolectan información personal, tanto por regiones, en América Latina, Europa y el resto, otras regiones del mundo, y en el caso específico de América Latina, para que viéramos que México es de los países que menos tiene, que menos ha crecido con respecto, por ejemplo, a Chile o Brasil. Y al final tenía toda una disquisición sobre la contradicción entre la generación de leyes y uso de datos personales, pero eso mejor se los comento en las preguntas. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Nelson, y bueno, disculpa, pero bueno, tú sabes que el tiempo es oro en este tipo de cuestiones. No me detengo más, creo que bueno, pues esta primera exposición pues permite ir entrando en el tema y en los asuntos a discutir desde las referencias literarias que nos hacía y el avance y esta idea, digamos, de que nuestro país pues es un país en que, bueno, aunque los datos son de hace unos 9 años, pues todavía no hay esa penetración, y lo dice que en las gráficas que trae, pues todavía hay todos estos dispositivos, y bueno, pues a lo mejor sería también el momento de que cuando esto va a avanzar, lo sabemos, pues se vaya legislando, digamos, a la par. Este dato que nos da que solo 5 entidades está legislado, yo conozco el Distrito Federal, pero todo no es una legislación todavía, pues que le falta mucho en ese sentido, ¿no? Unos no tienen legislación y otros que tienen, hay que, digamos, mejorarla en ese sentido. Pero bueno, voy a dar la palabra a Diego García, como ya había dicho, es académico de esta institución. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho, cursó la maestría en Derecho con especialidad en Derecho Constitucional en la Universidad de Toronto, Canadá. Es candidato a doctor por esa misma universidad, es profesor de asignatura de esta universidad y de la Escuela Libre de Derecho. Trabajó en la División de Estudios Jurídicos del CIDE, fue también director de coordinación y seguimiento de la Secretaría General de lo que era en ese momento el IFAI, ligado más, me imagino, a la parte de la protección de datos. En la Comisión Nacional de Derechos, también en la Comisión Nacional de Derechos Humanos se desempeñó como asesor de la Presidencia y como investigador de tiempo completo en el Centro Nacional de Derechos Humanos. Es autor de diversas publicaciones especializadas en los temas de derechos humanos, especialmente en temas relacionados con derecho a la información y derecho a la privacidad, y su tesis doctoral, pues qué bueno, digamos, ojalá la termine pronto, porque se está ahorita legislando en materia de protección de datos, tanto en el sector público, tenemos una ley general para finales de este mes, principios de la otra, y vendrá, espero y me imagino, una actualización, una reforma a la ley en materia de datos personales en protección de particulares. Pues Diego, también igual tienes hasta 15 minutos. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Les agradezco a las instituciones convocantes, al INAI y a la Universidad Iberoamericana la invitación a este foro. La verdad es que me ha dado mucho gusto estar esta mañana con ustedes. He tenido la oportunidad de saludar a muchos amigos y amigas, tanto del INAI como de la Ibero. Espacios como los de hoy son indispensables justo en estos momentos en que la aprobación de la legislación en materia de seguridad amenaza con reducir nuestros derechos y libertades fundamentales.
Seguramente ustedes se preguntarán por qué proteger la privacidad de los programas de vigilancia masiva. ¿Por qué discutir, la verdad, un asunto que aparenta tener poco o nulo impacto en nuestra vida cotidiana? ¿Por qué dedicar nuestro tiempo a saber si efectivamente, como nos dicen, las empresas o los gobiernos nos espían? ¿De verdad somos tan importantes? ¿De verdad nos prestan tanta atención? Si el que nada debe, nada teme, ¿para qué preocuparnos? Este tipo de razonamientos suelen ser común entre mucha gente. Para algunas personas, la privacidad es sin duda un valor importante, pero cuando les pregunta qué acciones lleva a cabo para protegerla, identifican tan solo unas pocas. Otras consideran que como no tienen nada que esconder, nada tienen que temer, y por tanto que registren sus vidas. Finalmente, otras personas consideran que la batalla está perdida, que hagamos lo que hagamos, el gobierno, las empresas nos tienen vigilados y que es muy poco o casi nada lo que podemos hacer. Pero ¿será que de verdad tenemos la batalla perdida? ¿Será que la vigilancia es tan poderosa que ya nada se puede hacer? Estas preguntas me han traído a la mente un caso reportado por el New York Times hace 3 años. Los hechos sucedieron en una tienda Target, ubicada en las afueras de Minneapolis, en Estados Unidos. Un padre de familia visiblemente enojado y con una propaganda en la mano, le manoteaba al gerente y le reclamaba que por qué le habían enviado a su hija ciertos cupones de descuento. Mi hija recibió esto por correo, dijo el padre. Es tan solo una estudiante de preparatoria y usted le manda cupones de descuento para ropa de bebé y cunas. ¿La está animando a quedar embarazada? El gerente de la tienda no tenía idea de lo que estaba pasando. Revisó las bases de datos y efectivamente se le había mandado los cupones a la hija. La propaganda incluía cupones para ropa de maternidad, muebles para bebé y unos pequeñitos sonriendo alegremente en la portada del folleto. El gerente de la tienda se disculpó de inmediato. Días más tarde llamó para disculparse de nuevo, pero ya en el teléfono, el padre, un tanto enojado, le dijo, perdón, un tanto avergonzado. Hablé con mi hija. Resulta que han habido en mi casa algunas actividades de las que no estaba del todo consciente. Se alivia en agosto. Le ofrezco una disculpa. He traído a colación esta historia porque creo que refleja con claridad algunos de los problemas que plantea la vigilancia masiva. Aún y a pesar de que los datos personales de la joven habían sido debidamente recolectados y procesados por Target, aún y a pesar de que la joven había consentido el tratamiento de sus datos personales, su privacidad fue invadida porque alguien más la vigilaba y ella lo ignoraba. Alguien más en Target tuvo la habilidad de diseñar un programa estadístico que pudo predecir que la chica estaba embarazada. Ese mismo alguien fue quien, con unas cuantas acciones sutiles, se encargó de decirle al padre que su hija estaba embarazada y que en muy poco tiempo sería abuelo. La vigilancia es pues la observación o el monitoreo sistemáticos de las acciones o comunicaciones de una o más personas con el propósito de allegarse información relacionada con sus personas, actividades o asociados. Si se vigila a un grupo grande, con el propósito de identificar a individuos que pertenecen a una determinada clase o grupo, la vigilancia es considerada masiva. En la era digital, la vigilancia ha cobrado una nueva dimensión. El Internet de alta velocidad, los smartphones y los demás dispositivos Wi-Fi han facilitado la comunicación entre las personas, pero también han incrementado el flujo de datos. Los correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas, entradas en blogs, en redes sociales, así como la información relacionada con el tráfico de esos datos, han abierto nuevas avenidas a la vigilancia estatal. La información relacionada con las comunicaciones puede revelar los detalles más personales e íntimos de una persona, incluyendo sus acciones pasadas y también las futuras. Por este motivo, los datos de las comunicaciones son buscados por el Estado. Representan una fuente de información muy valiosa que, si bien puede ser utilizada para la prevención y la persecución del delito, también puede ser empleada para ejercer controles sobre la población y reducir sus derechos y libertades. La protección de la privacidad resulta fundamental en cualquier sociedad democrática. La privacidad le da al individuo la oportunidad de quedar libre de la interferencia de los demás. Ya en 1890, Warren y Brandeis definieron esa oportunidad como el derecho a no ser molestado. Pero la privacidad también le confiere a los individuos la habilidad de controlar la información personal que otros saben de ellos y también de limitar el acceso físico que otros tienen sobre sus personas o posesiones. La privacidad, por eso se dice que es importante en un sistema democrático, le permite al individuo escoger cuándo se retira de la sociedad y cuándo participa mediante la divulgación de su información personal. Al permitir esta elección, la privacidad facilita los valores de la autonomía, la libertad, la expresión y la participación cívica.
Por estas razones, la privacidad es fundamental en una democracia. No solo les ofrece a los individuos los espacios físicos y psicológicos para la deliberación de sus ideas, sino que también les confiere la habilidad de compartir dichas ideas con sus pares y tomar decisiones como miembros de una comunidad democrática. La vigilancia reduce la privacidad y amenaza la democracia. Aunque la mayoría de las recolecciones de datos llevadas a cabo por el Estado son justificadas en nombre de la seguridad nacional, la prevención del delito o el cumplimiento de la ley, dichas recolecciones pueden ser excesivas o desproporcionadas. Se necesitan ciertos límites en el procesamiento de datos personales y un adecuado nivel de supervisión en su manejo si se quieren prevenir abusos de poder y salvaguardar la privacidad. Por este motivo es que se vuelve necesario hablar de un derecho a la privacidad. Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana de Derechos Humanos protegen la privacidad a través de un artículo que establece un derecho individual, claro y normativo. Ambos instrumentos le confieren a cualquier individuo el derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada. ¿Pero qué son arbitrarias e ilegales? Son términos que son demasiado ambiguos. Sin embargo, implican estándares normativos, y estos pueden ser utilizados para evaluar supuestas prácticas de invasión a la privacidad. Para el Comité de Derechos Humanos, el término ilegales significa que no puede producirse injerencia alguna, salvo en los casos previstos en ley, y dicha ley debe ser conforme a los objetivos del pacto. Si una ley autoriza una intromisión a la privacidad, pero, supongamos, dicha intromisión conlleva una discriminación, esa ley sí es legal, pero es contraria al pacto. Por otra parte, el término injerencia arbitraria se aplica a las injerencias autorizadas por ley y, en todo caso, lo que se necesita analizar aquí es que esa injerencia legal sea conforme a lo previsto por el pacto. ¿Cómo podemos saber si una injerencia está siendo razonable? Por ejemplo, ¿no? El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dicho que la ley debe especificar con detalle las circunstancias precisas en que podrán autorizarse las injerencias. Y aquí es donde están los detalles. Muchas veces esas leyes son demasiado obscuras o no son del todo claras. El comité también ha considerado que las autorizaciones para llevar a cabo invasiones a la privacidad deben ser hechas por la autoridad que la propia ley señale, esto es, jueces, y que tienen que examinar caso por caso. En otras palabras, la legislación no puede dar autorizaciones en blanco. Finalmente, respecto al concepto de razonabilidad, el comité ha considerado que cualquier injerencia en la vida privada debe ser proporcional al propósito perseguido y necesaria en las circunstancias particulares de cada caso. El Comité de Derechos Humanos también se ha pronunciado respecto a la recolección, uso o divulgación de datos personales, confirmando aquí un vínculo que a veces pasa desapercibido. Datos personales, protección de datos personales, tiene que ver al derecho a la privacidad y viceversa. ¿Qué quiere decir esto? Que la recolección, procesamiento de datos personales no puede ser contraria al derecho a la privacidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que no puede ser arbitraria ni ilegal ese tipo de recolección de datos personales. La segunda aspecto que es muy relevante es que la recolección no puede perseguir un objetivo contrario a lo que dice el pacto. Y esto es muy importante porque muchos de los datos que han sido recolectados con fines de vigilancia han sido creados para crear perfiles raciales, para ejercer control sobre periodistas o minorías religiosas o inclusive disidentes políticos. Si el procesamiento de esos datos llegara a crear esos efectos, entonces sería contrario a lo que dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles. ¿Por qué? Porque sería contrario a la libertad de expresión, sería contrario a la libertad que tiene todo individuo de participar en la conducción de los asuntos públicos y también sería discriminatorio. Recientemente la ONU se ha ocupado de la protección de la privacidad en la era digital y en menos de 2 años la Asamblea General ha emitido 2 resoluciones en donde ha expresado su preocupación por los efectos negativos de la vigilancia. La Asamblea General ha declarado algo muy importante: los mismos derechos que las personas tienen fuera de línea deben protegerse en línea, incluido el derecho a la privacidad. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU señaló que el intercambio de información personal vía electrónica no supone para el individuo una renuncia voluntaria a su derecho a la privacidad. Esto es muy importante porque muchas veces a la gente le hacen creer, como estás haciendo uso de medios electrónicos, entonces ya no tienes privacidad. Bueno, pues el Alto Comisionado dijo, no, esto no es así, hay un derecho a la privacidad y se tiene que proteger.
También habló el alto comisionado de los metadatos y dijo que esos tenían que protegerse porque resulta que los metadatos pueden dar una mejor idea del comportamiento, las relaciones sociales, las preferencias privadas y la identidad de una persona que la propia información que se halla en el contenido de una comunicación privada. Por este motivo, la existencia de un programa de vigilancia masiva supone una injerencia en la privacidad y le corresponde al Estado, es al Estado el que le corresponde demostrar que dicha injerencia no es arbitraria ni ilegal. Entonces, aquí conviene recordar que los derechos humanos no son absolutos y todos los regímenes democráticos permiten establecer restricciones a los mismos. En estos casos, los estados son los que deben demostrarnos a nosotros la necesidad de estas restricciones y adoptar únicamente las medidas que resulten proporcionales a la consecución de un objetivo legítimo. El Comité de Derechos Humanos ha señalado que en ningún caso las restricciones a un derecho pueden menoscabar su esencia. Y esto es muy importante, no pueden convertirse en la regla general, porque de lo contrario vacían el contenido del derecho. En el caso del derecho a la privacidad previsto en el artículo 17 del pacto, esa disposición no establece cláusulas explícitas de limitación, es decir, no establece restricciones. Y esto tiene implicaciones importantes, porque se podría pensar que cualquier restricción es permitida, y eso no es lo correcto. Recientemente también el alto comisionado desarrolló un examen de proporcionalidad estructurado en 3 etapas que nos sirven para determinar si esta vigilancia masiva podría ser considerada permitida en un régimen democrático o no. ¿Cuáles son estas etapas? El alto comisionado dijo, toda limitación al derecho a la privacidad debe estar previsto en ley, aprobada por un parlamento, y tiene que ser lo suficientemente clara, precisa, accesible, de tal forma que todos puedan leerla y saber quién está autorizado a realizar actividades de vigilancia de datos y en qué circunstancias. La limitación debe ser necesaria para alcanzar un objetivo legítimo y tiene que ser proporcional al objetivo y además ser la opción menos intrusiva de todas las disponibles. El alto comisionado señaló además que debe demostrarse que la limitación impuesta al derecho a la privacidad tiene posibilidades de alcanzar el objetivo. Corresponde a las autoridades, vuelvo a insistir, son las autoridades las que tienen que establecer el nexo causal. Esto es, que la limitación al derecho a la privacidad no esté relacionada con el contenido, con el objetivo. Y también deben demostrar que la limitación no hace nugatorio el derecho a la privacidad. Si la limitación no cumple con todos estos criterios, entonces sería ilegal y la injerencia en el derecho a la injerencia al derecho a la privacidad sería arbitraria. Explicado esto que les acabo de decir, es necesario precisar que para establecer una limitación al derecho a la privacidad no solo basta con seleccionar un objetivo, todo puede ser seguridad nacional. El examen de proporcionalidad supone una ponderación. El grado de injerencia a la privacidad debe contraponerse a la necesidad de la medida para lograr el objetivo, y aquí es algo muy importante, y al beneficio real que se va a obtener al efecto. Si usamos el examen de proporcionalidad para examinar los programas de vigilancia masiva, descubriremos que la gran mayoría no cumple con los requisitos señalados por el examen de proporcionalidad. Si bien es cierto que tienen un objetivo legítimo, esto es asegurar la seguridad nacional o el orden público o el cumplimiento de la ley, y también es cierto que fueron creados con base en un régimen jurídico accesible, también no es que las disposiciones legales que los autorizan suelen ser poco claras. Al no ser específicas, las personas no pueden ajustar sus conductas para dar cumplimiento a lo dispuesto por dichas disposiciones. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas no tienen conocimiento de los alcances que los programas de vigilancia pueden tener en sus vidas. No tienen en mente las consecuencias que sus propias acciones pueden tener cuando hacen uso de las comunicaciones digitales. Muchas veces, tanto las normas que prevén los programas de vigilancia masiva como sus interpretaciones son secretas. Esto le otorga a la autoridad una gran discrecionalidad. Aún peor, al no contar con mecanismos de supervisión adecuados, las autoridades encargadas de los programas de vigilancia masiva suelen aumentar su arbitrariedad en una gran medida. El derecho internacional de los derechos humanos señala que los estados partes del pacto deben garantizar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos el acceso a un recurso efectivo. En el caso del derecho a la privacidad, hablar de un recurso efectivo implica varias cuestiones. Primera, las personas deben ser notificadas de que se ha creado un régimen de vigilancia general o específico. Segunda, las personas deben tener la oportunidad de impugnar la adopción de medidas de vigilancia masiva.
Tercera, debe existir una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial de las presuntas violaciones a la privacidad. Y cuarta, el recurso debe ser suficiente para poner fin a las violaciones en curso, por ejemplo, a través de la eliminación de los datos personales. Finalmente, yo les quisiera cerrar esta participación con una reflexión final. Los programas Esa es la reflexión final. Los programas de vigilancia masiva amenazan los valores de una sociedad democrática porque precisamente nos despojan de nuestra capacidad de imponer límites al Estado, nos despojan de nuestra privacidad, nos despojan de nuestra capacidad de decidir cuándo queremos estar solos y cuándo queremos participar con los demás a través de la voluntaria divulgación de nuestros datos personales. Debemos hacer valer nuestro derecho a la privacidad si de verdad queremos construir una sociedad libre, democrática, pero sobre todo sin miedo. Muchas gracias. No, muchas gracias, Diego. Pues bueno, agradecemos el texto escrito y donde pues hay muchas cosas que reflexionar desde pues no la anécdota, como digamos un cruce de datos obviamente de una persona que pues bueno, si compró algunos productos y después compró otros, pues es evidentemente digamos que tenía un estado físico específico. Pero, por ejemplo, cuestiones tan importantes como esto de que la privacidad debe ser, digamos, cuestionada y garantizada, digamos, igual si es una operación o cualquier, digamos, acción que se hace en línea o no en línea, debe tener los mismos estándares, creo que es muy importante. Y bueno, invitas a una discusión, que en su momento la tuvimos en el INAI, pero que es una discusión que sigue pendiente y que seguirá pendiente por otros temas que pues sabemos vienen, que son las diversas leyes que se han creado y que se están todavía creando en materia, como fue la de telecomunicaciones y el asunto de la georreferenciación, sobre si eran proporcionales, si eran legítimas, si eran específicas, todas estas cuestiones de criterios que das, y otras leyes que estarán, digamos, que están en la discusión, el de las leyes de seguridad pública, del mando único, de la videovigilancia, todo este tipo de cuestiones, pues que verdad, pues ese tipo de características y requisitos y estudios, principalmente de estudios de proporcionalidad que marcan por los diversos pactos y las diversas autoridades internacionales que deberían ser reconsideradas y consideradas en nuestro país. De verdad, agradecemos tu intervención y vamos a dar la palabra ahora a quien también es profesora de esta universidad, a Irene Levy Mustri, pero también, obviamente, como ya se dijo, es la presidenta de Observatel. Irene es originaria de la Ciudad de México, es abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho, maestra en Derecho por el Centro de Estudio de Posgrado en Derecho y cuenta con estudios de Administración Pública, Instituto Nacional de Administración Pública de México, el INAP. Es presidenta de Observatel, el Observatorio de Telecomunicaciones de México, organización no gubernamental cuyo objetivo primordial es observar y analizar la actualidad y evolución de las telecomunicaciones, la redifusión y en general las tecnologías de la información a partir de diversas perspectivas. Nos pone aquí su página de www.observatel.org. Es miembro del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones y del Consejo Consultivo del Consumo de la Procuraduría Federal del Consumidor, académica de la Universidad Iberoamericana desde el año 2001, columnista del periódico Universal desde el 2011 y es investigadora honoraria de la Escuela Libre de Derecho, consultora independiente en temas de radiodifusión y telecomunicaciones y ha publicado varios ensayos, artículos y libros especializados. Pues Irene, también tienes la palabra por el mismo tiempo. Pues muchas gracias, buenas tardes a todos. Agradezco al INAI y desde luego a la Universidad Iberoamericana la invitación a este importante foro. ¿Cuál es hacia dónde me dirijo? Pues no. Ahí está, es para abajo, la flechita. Bueno, pues muy interesante lo que Nelson y Diego nos platican. La verdad es que dan un espectacular, por lo bien que lo dieron, no por el contenido, porque sí da miedo, digamos, pensar en todas las invasiones a la privacidad en las que vivimos, pero un muy buen marco de referencia general en lo que se refiere a la vigilancia masiva,
a la privacidad, a la protección de datos personales. Yo en específico voy a tratar dos temas que ya van a ser más detallados, y uno de ellos, que también Óscar mencionaba, tiene que ver con la geolocalización en tiempo real, o la localización geográfica en tiempo real. Y tiene que ver con estos dos articulitos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el 189 y el 190, que en mi opinión, y en la opinión de muchos, violan el derecho a la privacidad, protección de datos personales e inviolabilidad de las comunicaciones. Vamos a ver un poquito de historia. O sea, me disculpo, me voy a parar, ya es el mal del profesor, no puedo… ¿Sí? Bueno, gracias, Óscar. Esa letra creo que no se puede leer, pero se los voy a platicar. Y perdón por darles la espalda aquí, voy a tratar de estar por acá. A ver, este es un tema muy importante porque todos tenemos un dispositivo móvil. Voy a dar un pequeño marco de referencia técnico de cómo funciona el tema en los dispositivos móviles y qué es la geolocalización en tiempo real. La geolocalización en tiempo real implica que en donde esté uno con el aparato, o donde esté el aparato, el dispositivo móvil, puede ser localizado en tiempo real aun cuando no esté prendida la activación de localización. O sea que si ustedes pensaban que si apagaban localización, ustedes estaban de incógnitos y de anónimos por el mundo, se equivocaron. Resulta que los dispositivos móviles, conforme se van moviendo de lugar, van enviando una señal a las antenas, aunque tengan apagada la localización, van enviando una señal a las antenas de dónde se encuentran. Eso hace que el concesionario que les presta a ustedes el servicio sepa, con un rango de error de 10 metros más o menos, dependiendo de la zona del país, dónde están ustedes, dónde está el equipo, no ustedes, a lo mejor alguien más tiene su equipo, ¿no? Entonces, esta localización geográfica en tiempo real es un arma de doble filo, porque por un lado, bienvenida la tecnología para coadyuvar en la persecución de los delitos y colaborar con las instancias de seguridad y de justicia. ¡Qué padre, qué bueno que se utilice para eso! Entonces, en el año 2012, se modifica la Ley Federal de Telecomunicaciones, aquella que se expidió en 95 y que hoy por hoy ya fue abrogada, se modifica para incluir en el artículo 40 bis que los concesionarios tienen la obligación de proporcionar a las instancias de seguridad y de justicia competentes la localización geográfica en tiempo real de sus usuarios en tratándose de investigaciones de delitos graves relacionados con delincuencia organizada, secuestro, etcétera, etcétera. Es así como se incluye en la Ley Federal de Telecomunicaciones esta figura de la localización geográfica en tiempo real. Posteriormente, en el año de 2014, el año pasado, se abroga en esta reforma de telecomunicaciones estructural de Peña Nieto, se reforma el marco jurídico, se abroga la ley de 95 y se incluye dos articulitos, el 189 y el 190, en los que se establece la obligación de los concesionarios para colaborar con las instancias de seguridad y de justicia, sin importar, ya no digan ustedes que se trate de delitos graves, no, ya ni siquiera tienen que ser delitos. Es decir, que una instancia de seguridad puede solicitar la localización geográfica en tiempo real, probablemente por un tema fiscal, de impuestos. Es decir, ya no tiene que haber un delito de por medio, pueden ser cuestiones administrativas. Gracias. No, es hacia el otro lado. A mí me pasó lo mismo. Es como en reversa, no, como el país. Exacto. Bueno, ¿qué han hecho nuestras instituciones? Muy interesante, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2012 interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra de aquel 40 bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones y le dijo a la Corte, a ver, aquí hay una violación de derechos fundamentales porque se invade la privacidad. No está suficientemente justificado todo el tema de proporcionalidad y demás, no está justificada la reforma y la invasión a la privacidad.
la Suprema Corte de Justicia, aunque no le dio la razón a este órgano autónomo en 2012, acuérdense que hablo de la ley de telecomunicaciones de 95, en esta reforma de 2012, no le da la razón, pero le dice, mira, no te doy la razón, y hace un estudio muy interesante y dice, aquí hay un tema de tutela de derechos. Por un lado, tenemos que tutelar el derecho a la privacidad, pero por otro lado también tenemos la integridad de la vida. Y en este sentido le dio más peso al segundo derecho, al segundo valor, y acotó muy claramente la Corte, lo dijeron, todos los ministros dijeron, siempre esto es constitucional porque se tratan de delitos graves. Así quedó. Estamos hablando de 2012-2013. Siguiente, gracias, Oscar. Pero, ¿qué pasa en 2014 cuando viene el legislador y suelta la pluma en sus papiros? Pues no le hace caso a la Suprema Corte. Y no solamente no le hace caso a la Suprema Corte, sino que claramente violenta lo dicho por la Suprema Corte. Total, no importaba, ya se iba a abrogar la Ley Federal de Telecomunicaciones, entonces se pasa por alto lo que dijo la Corte y, como les dije hace un momento, elimina no solamente delitos graves, elimina todos los delitos. Ya la localización geográfica en tiempo real ni siquiera está acotada a los delitos, a cuestiones penales, ¿no? Esto fue lo que pasó con el Poder Legislativo. ¿Qué hizo el Instituto Nacional de Acceso a la Información? Absolutamente nada tampoco. Sé que a lo mejor soy un poco grosera con esto que estoy haciendo en este momento, pero pues hay que decir las cosas. No hizo nada. Todos esperábamos que interpusiera una acción de inconstitucionalidad para salvaguardar nuestros derechos como ciudadanos y un órgano que acababa de vestirse, vamos a dejarlo así, de vestirse de autonomía para la defensa de nuestros derechos, no interpuso una acción de inconstitucionalidad contra estos dos articulitos. No sé si la votación fue 4-3. 4-3 la votación de los comisionados. ¿Qué hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos? La nueva comisión, acuérdense que cambió la integración, tampoco hizo absolutamente nada. Y también hubiéramos esperado que interpusiera a ver, si la comisión del 2012 interpuso una acción cuando acotaba la ley a delitos graves, pues con mayor razón hubiéramos esperado que interpusiera una acción de inconstitucionalidad si dejaba de acotar esa intervención a delitos graves, pero no lo hizo. El Instituto de Acceso a la Información del Distrito Federal pues hizo sus pininos, la verdad es que fue un acto más político que jurídico porque no tenía absolutamente ninguna competencia, pero lo que dijo fue, yo sí me preocupo por los ciudadanos, sé que me van a desechar mi acción de inconstitucionalidad porque no puedo impugnar leyes federales, pero interpuso una acción de inconstitucionalidad. Pero afortunadamente un grupo de ciudadanos, y debo decirlo con orgullo, uno de ellos, profesor de aquí, Luis Fernando García, interpusieron un amparo en contra de estos dos articulitos por considerarlos inconstitucionales y aún no está perdida la esperanza en materia de estos dos artículos porque la Suprema Corte acaba de ejercer la facultad de atracción sobre este tema y estamos esperando, todavía no se turna, no sabemos, todavía falta un poco de tiempo, pero tenemos la esperanza de que la Suprema Corte, con el antecedente que conocemos, declare inconstitucionales estos dos artículos. Finalmente, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, creado también en esta reforma, tiene la obligación de expedir lineamientos de colaboración con la justicia, es decir, los cómo se va a implementar este 189 y 190, y lo que les digo es para ponernos la piel de gallina, porque el proyecto que conocimos y que sometió a consulta pública al instituto, no solamente establece lo que la ley, de que los concesionarios tienen que guardar hasta 2 años las bases de datos de lo que sus usuarios, nosotros, hicimos con el teléfono en cuanto a llamadas y mensajes cortos, sino que, no me pregunten cómo, de la manga se sacó que además tiene que guardar las bases de datos de las comunicaciones por internet, que todos los usuarios hagamos en el plazo de 2 años. Los concesionarios, como comprenderán, están con los pelos de punta porque además de que esto implica una enorme responsabilidad, implica un enorme gasto guardar
tal cantidad de datos. Bueno, ese es un ejemplo y no sé cuánto tiempo me queda. Ok, a ver, rápidamente, este es un ejemplo del 189 y el 190, ya vimos que lo que sigue, no, es la siguiente, ¿no? Todavía, ajá, gracias. Que lo que sigue es el amparo ciudadano, vamos a esperar a ver qué sucede. Y este tema que rápidamente lo quiero comentar porque es un tema que también apenas estamos viendo lo que va a pasar, es el famoso TPP o Trans-Pacific Partnership, que es este tratado del que México está siendo parte y que se ha negociado en lo oscurito. Recordarán ustedes, y aquí hicimos un foro sobre ACTA, sobre este acuerdo antifalsificación, hicimos un foro muy grande con asistentes internacionales en materia de Internet. Recordarán ustedes este tema de ACTA, que implica la posibilidad de que en las legislaciones de los estados que forman parte de este tratado, las empresas proveedoras del servicio de Internet, conocidas como Internet Service Providers o ISPs, sean las encargadas de bajar información cuando alguien levante la mano y diga, yo soy autor de esa película o de esa fotografía. Alguien la subió sin permiso, bájala. Pero no nada más de bajar esa información sin que medie una orden de autoridad, sino también, y más preocupante, incluso de cortarle el servicio a los usuarios cuando caigan en este tipo de actos como bajar una canción sin comprar los derechos o subir una película sin tener los derechos o bajar una película, ¿no? México firmó ACTA en 2012, ¿no? Obviamente no se ha ratificado por el Senado. Como saben, los tratados internacionales tienen que estar ratificados por el Senado. Está en veremos, pero sabemos que TPP ya tiene un avance bastante significativo y este marco es parte de TPP. Aquí están en general cuáles son el contenido de ACTA, ¿no? Tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual, tiene que ver con, en general, el tipo de comercio de bienes, el comercio de servicios dentro de la era digital. Entonces, el problema ahora en el TPP es que promueve un esquema que se llama Notice and Takedown, así se le conoce, que es lo que les decía yo ahorita, que obliga a los que prestan el servicio de Internet a retirar el contenido simplemente con una presunción. Es decir, no necesita una confirmación de que efectivamente, o un documento de que efectivamente los derechos de autor le pertenecen a esa persona que ha subido el contenido, sino simplemente con una presunción es suficiente para que se baje. Y no hay un proceso legal que sigan para esto, es simplemente un contacto entre dos particulares, el dueño del contenido y el ISP que le diga, baja el contenido porque ese es mío. Con esto, yo lo que les digo es, tenemos que estar muy pendientes, no solamente lo que pase con el 189 y 190, en el amparo ciudadano y en los lineamientos, tenemos que estar muy, pero muy pendientes de lo que esté pasando con el TPP. No se trata, ni en el primer caso, de abandonar la tecnología, hay que utilizarla, puede ser muy útil en un delito. Claro que la localización geográfica hay que usarla, pero tenemos que meter candados, de lo contrario va a ser todo lo contrario. Se va a utilizar para cometer delitos. Y luego, por otro lado, en el caso del TPP, yo no digo que hay que violentar los derechos intelectuales, María Emilia me mata si digo eso, pero lo que sí creo es que tenemos que sopesar cuáles deben ser los procedimientos para proteger la libertad digital y al mismo tiempo también los derechos de propiedad intelectual. De lo contrario, lo que va a suceder es que los usuarios nos vamos a inhibir de utilizar Internet y este gran intercambio cultural que ha estado habiendo en el Internet, porque aún es un oasis de libertad, se va a destruir
a través de este tipo de cuestiones y vamos a vivir amedrentados, usando el celular con cuidado porque nos van a localizar, o bien con limitaciones en subir y bajar información en Internet. Estos son 2 ejemplos de lo que espléndidamente nos explicaron Nelson y Diego. Muchísimas gracias. Bueno, Irene, pues muchísimas gracias. No voy a hacer ningún comentario. La opinión que dio el INAI de cada uno de los 7 comisionados está todavía en el portal del INAI. Está, digamos, los votos de cada uno con los razonamientos que ahí se dieron en ese sentido, y hasta ahí lo dejo. Voy a dar la palabra ahora a Laura Gursa, quien es directora general de Planeación y Análisis de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ella es originaria de Torreón, Coahuila, fue en el plantel Laguna de esta universidad, donde estudió y se recibió como licenciada en Derecho. Ha realizado su especialización en Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de México, con la especialidad en Seguridad Nacional en el Instituto de Administración Pública, el diplomado en Derecho Penal, y en la Universidad Iberoamericana Plantel Laguna, Inteligencia para la Seguridad Nacional. Ella tiene una gran trayectoria profesional en muchas dependencias del gobierno federal y en algunas del estado de Coahuila. Ha estado en la Secretaría de Gobernación como Coordinadora General de Protección Civil, Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Protección Civil. En Presidencia de la República fue Directora General de Atención a Organizaciones Sociales. También estuvo como en la Secretaría de la Reforma Agraria, en la de Economía, en la Procuraduría General de la República, todos nuestros sujetos obligados. También fue abogada postulante en el área de Derecho Civil Corporativo, Mercantil, Penal, Familiar, y tuvo a cargo la coordinadora del diseño para la organización y automatización de la Procuraduría del Estado de Coahuila. Ha fungido como secretaria particular en la Segunda Visitaduría General en el órgano interno de control de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Asimismo, en la Segunda Visitaduría General fue coordinadora general de brigadas, como responsable del procedimiento de amigable conciliación y seguimiento en la lucha contra la impunidad. Asimismo, fungió también como asesora de la Segunda Visitaduría General de esta comisión, de la Comisión de Derechos Humanos. Y ha participado como ponente en diversos foros, y a partir del 6 de febrero de este año fue designada como directora general de Planeación y Análisis de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, Laura, pues también al mismo tiempo. Gracias, pues muy agradecida con el INAI y con la Universidad Iberoamericana, mi casa mater, por la invitación, y pues tiene sus ventajas y sus desventajas ser la última, ¿no? Porque creo que parte del contenido que yo traía previsto ya lo han narrado por aquí, pero creo que me da la ventaja de redondear un poco de todo. Entonces, en síntesis, tendríamos que decir que desde hace, cuando menos las últimas 2 décadas del siglo pasado, los seres humanos pues hemos ingresado a un nuevo periodo de desarrollo social en el que los sistemas informáticos se han convertido en el eje del funcionamiento cotidiano de todas las actividades estratégicas de cualquier sociedad, y a este proceso pues se le ha llamado por diversos pensadores la era digital, queriendo enfatizar con ello la relevancia que la información masiva tiene mientras circula a través del Internet y de los distintos ordenadores. En la era digital, los datos personales, particularmente los datos más sensibles, que por cierto, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares en su artículo 3º define y dice que es cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable que afecte a su esfera más íntima o cuya utilización indebida pueda dar origen a la discriminación o conlleve un riesgo grave para la misma, ya sea porque revelen aspectos de su origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas o preferencia sexual, entre otros. Y bueno, cuando estos datos son expuestos sin control muchas veces, de manera extraordinaria y sin precedentes, como bien lo hemos visto en esta mesa, narrados por la operación del Internet y la puesta en práctica de muchas aplicaciones que son capaces de recoger, de transportar y de procesar una cantidad enorme de información de esta índole. Y fíjense ustedes, si hiciéramos un breve recuento de un ciudadano promedio y qué tipo de datos o qué tipo de información circula en manos de los sujetos obligados, pues tenemos una
una lista enorme, enorme, que si pudiesen condensarse, como asumimos, se puede hacer a través de los sistemas de Big Data y de esta gran concentración que se está haciendo en la vigilancia masiva, pues podríamos ver, por ejemplo, que nos encontramos empezando por el registro civil, que tiene nuestra acta de nacimiento, de matrimonio, divorcio, etcétera, el Seguro Social o el ISSSTE, o el médico particular o el hospital que tiene diagnósticos relativos a nuestro estado de salud, y no solo los estudios, sino también las interpretaciones, el registro público de la propiedad o el arrendador, que tiene múltiples datos sobre la vivienda en la que habitamos o las propiedades que poseemos, la Secretaría de Educación Pública y las instituciones educativas públicas y privadas donde estudiamos tienen datos sobre nuestra formación y sobre el aprovechamiento académico, la Secretaría de Gobernación, por decirlo menos, que tiene la cédula única de registro de población, el INE, que tiene datos sobre nuestra credencial para votar, que incluye nombre, domicilio, edad, sexo, fotografía, firma y huella digital, cuando menos, porque hay una serie de datos de registro que son previos para la expedición de la credencial, la Secretaría de Relaciones Exteriores, que tiene nuestros datos que tramitamos cuando tramitamos el pasaporte, pero también de nuestras salidas y nuestros ingresos o reingresos al país, lo mismo que migración, las embajadas de los países a los que hemos solicitado visa, también tienen múltiples datos. Nuestro empleador, ya sea particular o gubernamental, pues también tiene infinidad de datos personales, especialmente relacionados con nuestro perfil profesional, la Comisión Federal de Electricidad, la CONAGUA o los departamentos de servicio de proveeduría de agua, que bueno, en fin, una serie de los bancos que tienen todos nuestros datos respecto de nuestras tarjetas de crédito, si ahorramos, si no ahorramos, incluso hasta para determinar el perfil de consumo que podemos tener en las tarjetas de crédito, pueden conocer nuestras preferencias en los alimentos, porque pueden saber hasta qué comemos, qué compramos en el súper, en fin. Nuestras imágenes, hace un momento hablaban sobre las videovigilancias, que solamente 5 entidades tienen regulación de esto, las cámaras de seguridad y las imágenes que tienen de nosotros en las calles, y que hay incluso aplicaciones para encontrar perfiles con base a una fotografía y determinar de todo lo que tienen grabado, por ejemplo en los C4 o los C5 ahora, que ya hay creo que 2 en el país, que pueden meter el registro de una fotografía y hacer la búsqueda a través de los videos para localizar y decir, pues esta persona estaba circulando por la calle tal a tales horas, ¿no? Y encontrar incluso un perfil de desplazamientos en ese sentido. Si hemos comparecido ante el Ministerio Público para declarar, testificar, denunciar, etcétera, pues también ahí hay una serie de datos, las tiendas departamentales que nos dan crédito, las asociaciones civiles, los partidos políticos, en fin, podemos dar una lista enorme, enorme de sujetos que podemos llamar sujetos obligados, creo que no todos, aunque técnicamente debieran estar porque unos entran en la ley de los privados, digamos, y otros pues estaremos entrando en el marco de, bueno, ya estamos dentro de la ley regulada por el INAI y ahora con la expedición de la nueva ley de protección de datos. Y podríamos continuar, insisto, con una lista enorme de los tienen, y eso es solamente un pedacito, digamos, porque habría que añadir todas estas a las que han hecho ya referencia y que no me voy a detener, pero que operan Internet y que tienen grandes cantidades de información nuestra, incluyendo datos muy sensibles que corren a través de las redes sociales, de los messengers, y demás, y que suelen tener avisos de privacidad, que dicho sea de paso, hace rato confesé que yo jamás he leído uno, ¿no? Primero porque son enormemente largos, la mayoría de las veces las aplicaciones te dicen que si lo aceptas y lo leas y te lo dan como añadido y son no sé cuántas cuartillas de lectura que además suelen estar en otra lengua que no es la tuya y con un lenguaje técnico casi incomprensible, y dan una flojera terrible, están diseñados para que no los leas, ¿no? Además, pues hay otros datos que poseemos con nosotros, ¿no? En el vehículo simplemente pues llevamos tarjeta de circulación, seguro del vehículo, licencia de conducir y más, que sueles traer en el mismo coche, información que posees y portas en tu teléfono celular, en tu iPad, en tu computadora y demás. Y además, pues si a esto le sumamos los acontecimientos internacionales a los que ya han hecho referencia sobre el tema de la vigilancia masiva, en el sentido de que pues hay revelaciones sobre uso de sistemas y procedimientos
muy sofisticados para la recogida, acopio, almacenamiento, análisis y procesamiento de datos personales de cantidades masivas, es decir, de millones de personas. Y además se habla también de una compleja red de colaboración entre decenas de agencias de inteligencia de diversas naciones que se han constituido con el propósito de realizar esta vigilancia masiva en todo el planeta. Y en este contexto, pues se ha aludido a estos tratados internacionales y acuerdos secretos para transferir masivamente registros, informaciones e incluso metadatos hacia determinados centros neurálgicos de inteligencia de las potencias mundiales. Y se ha referido pues también la introducción de softwares espías que en aplicaciones móviles pues, más populares, así como la ruptura de sistemas operativos usados en gran cantidad de computadoras, pues que les permiten obtener datos aún sin el consentimiento de los usuarios. Con base en esas y en otras herramientas, también se ha afirmado que se han infectado, digamos, las redes informáticas con este malware y que se obtienen contactos, geolocalización, mensajes de correo, twitters y, en fin, una cantidad de información impresionante que sin duda le permite a las personas que poseen esta información, que administran esta información, pues establecer y deducir prácticamente el perfil de cualquier persona. Se puede obtener su modo de vida, su país de origen, su edad, su sexo, sus preferencias, ingresos, relaciones personales y demás. Y este reto pues es el que nos trae a dialogar en esta mesa sobre lo necesario para proteger a los derechos humanos de las personas ante los riesgos que acechen contra su privacidad o contra su intimidad. Evidentemente, este reto tiene algunos antecedentes, ya han hecho referencia mis antecesores, algunos de ellos en normas que son aplicables en México, y habríamos de empezar por decir que el concepto de privacidad, pues como ya lo refirieron, nació en Europa y va particularmente a dos vertientes específicas: el derecho a aislarse de todos y el derecho a controlar la forma de uno mismo, es decir, la autodeterminación informativa. Y subrayamos que es esta segunda vertiente en donde se deriva el tema de la protección de datos personales, es decir, aquella en donde tienes el derecho a controlar la forma en que quieres que se revele tu propia información. Pero ¿qué entendemos por derecho a la protección de datos personales? Es decir, ¿qué diferencia existe entre la privacidad, la protección de datos personales y la intimidad de las personas? Porque pareciera que en algunos marcos regulatorios, incluso de tipo internacional, el concepto de privacidad y datos personales y vida privada pareciera que son uno mismo y no necesariamente lo son. Miguel Pulido, catedrático, dice que la protección jurídica es la protección jurídica con la que cuentan las personas respecto a la recopilación, almacenamiento, utilización, transmisión y cualquier otra operación realizada sobre cierta información personal con características particulares a las que se han llamado datos personales. Y por datos personales, pues hay una lista bastante robusta que se hace contener en lo que podríamos entender como datos personales, que es la información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable, la relativa a su origen étnico, las características físicas, morales o emocionales, la información genética. Creo que todo esto ya lo habían repasado de alguna manera en el módulo de en la mañana. Pero valdría preguntarnos cómo están protegidos, ¿no? Y empezaríamos por decir que la principal protección está en el artículo 16 constitucional, que considera para nosotros los ciudadanos a no ser molestados en nuestras personas, familias, domicilios, papeles, posesiones, sino en virtud de una orden escrita por autoridad judicial competente, y expresamente mandatada. Y además, nuestra Carta Magna dispone otras previsiones que están contenidas en el artículo 6º, apartado A, inciso 2 de la misma Constitución, que expresamente determina que la vida privada y los datos personales serán protegidas en términos en que la ley lo establecerá, y esa es justo la ley que ahora se discute en el Congreso. En el artículo 20, apartado C, fracción quinta, también dispone el resguardo de la identidad y datos de víctimas y ofendidos, específicamente cuando sean menores de edad y cuando se traten de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada, o cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección. En el artículo 7º,
También se establece como único límite de la libertad de imprenta el respeto a la vida privada, que se refiere el mismo artículo 6º. Y es importante recordar que la reforma constitucional del 2011 incluyó el reconocimiento de la legislación internacional, es decir, que le da una valía plena a los tratados internacionales y cobran vigencia directa, siempre y cuando México sea parte. Y por lo tanto, pues tenemos el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a que ya hizo referencia Diego, el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reitera también los términos de la declaración citada, el artículo 5 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que indica que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación, a su vida privada y familiar, el artículo 11 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, relativos al tema de la protección de la honra y la dignidad también, que señala que toda persona tiene derecho al respeto a su honra y al reconocimiento de su dignidad, por lo que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en su familia, en su domicilio o en su correspondencia. Estos instrumentos internacionales no hablan propiamente de un derecho a la privacidad, sino del derecho a la protección contra las injerencias arbitrarias en la vida privada, que son cosas distintas. Sin embargo, insisto, el tema de vida privada y privacidad son expresiones que son utilizadas en estos instrumentos prácticamente como sinónimos. Es importante precisar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera protegidos al amparo de estos instrumentos honra y reputación, y esta parte que tiene que ver con el ejercicio de la libertad de expresión, que añadiendo solamente lo que dijo Diego, no me voy a detener, ya lo traía también previsto, pero solamente hay que señalar que la previsión que tiene esta protección es que es una ponderación que se da mediante juicio, es decir, a posteriori. Una vez que se ha dado, no ser, porque si no iría en contra de la libertad de expresión. Entonces, se permite y a posteriori se puede pelear en juicio y es individualísimo, se tiene que atender esa proporcionalidad de forma individual, caso por caso, pues a través del Poder Judicial. Por otra parte, pues el mejor esfuerzo y el más sistémico que tenemos en México y vigente es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Esta ley ya incluye el capítulo que especifican los derechos a los titulares de los datos personales de manera armónica con los derechos ARCO. Sin embargo, el reto es ahora también en manos de los sujetos obligados, y por eso, a pesar de que tenemos un marco jurídico bastante robusto, pues es indispensable frente a estos enormes retos que aporta la era digital y la rapidez con la que esto evoluciona, que parece que es inalcanzable, y que cualquier marco jurídico siempre se quedará como pequeñito frente a los retos con los que avanza la cibernética y la informática y todo este uso de las tecnologías. El desafío, sin duda, de la vigilancia masiva es de potencial violación a los derechos humanos, advierte a la sociedad mexicana y a todas las del mundo sobre la pertinencia de construir estos marcos jurídicos, insisto, aunque difícilmente alcanzaremos el ritmo con el que evolucionan, y es por ello que pues tenemos que esperar a que la ley que ya está en el Senado de la República desde el 30 de abril del 2015, pues sea autorizada en breve. Decía el comisionado Guerra que será en noviembre, diciembre más tardar, ojalá así sea, que se expida esta ley, incluso que se enriquezca y se mejore, sería muy, muy bueno para esto. Pues habrá que señalar que la democracia constitucional solo puede operar en el marco de un Estado que es al mismo tiempo transparente, pero también muy respetuoso de la privacidad de las personas, ¿no? Es cuanto. No, pues muchas gracias, Laura. Bueno, pues se hace una conclusión, se retoman muchos de los temas, dado que pues es la misma problemática. Simplemente aclarar que lo que nosotros tenemos como conocimiento del INAI, y bueno, es la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley General, simplemente la Ley General, y de ahí se tendrán que derivar por las leyes, y en su momento la Ley de Datos Personales de Particulares, que todavía no empieza ni la discusión. Tengo dos preguntas, estamos sobre el tiempo, pero se las voy a leer, son más o menos muy específicas. Bueno, no tanto, una es a Nelson, y se mencione,
Mencionó que en nuestro país se tiene la percepción de que las empresas no van a cuidar o no cuidan nuestros datos personales. Esto es cierto, la mayoría de las empresas no desean invertir en la protección de datos. ¿Cómo podemos crear o hacer que esto sí suceda, o sea, que protejan los datos, y cómo crear esta cultura para que las empresas y también los individuos pues, se preocupen por la protección de datos? Y leo la otra para que ustedes puedan ya contestar, para Irene, que dice si conoce el texto del TPP, bueno, ya se refirió a él, pero dice que fue negociado y aceptado por los 12 países y que es del 5 de octubre, no sé si de este mismo año, pero no sé, se refiere. Y bueno, después dar la palabra para que contesten, dado que estamos sobre el tiempo. Bueno, tengo entendido que las presentaciones, los textos, siempre y cuando obviamente sean autorizados por sus autores, si no nos va a pasar, nos van a bajar inmediatamente, nos van a aplicar no, todavía no, pero obviamente no lo vamos a hacer. Siempre que estén autorizados por sus autores, estarán en el portal del instituto, igual que pues todas las ponencias o presentaciones que hicieron en este foro del día de hoy, y que como quedamos, pues es un tema candente y que estará en discusión, y que bueno, este tipo de foros es muy importante. Entonces daría la palabra a Nelson, luego a Irene, y le pediría a los compañeros después del INAI y a la gente del Ibero, pasamos a hacer una captura inmediata, digamos, ipso facto. Entonces, Nelson. Muy rápido. Bueno, la verdad es que no sabría cómo obligar a las empresas a esta cuestión, por la ley, evidentemente, pero a lo que voy es que, como yo no soy abogado, no tengo, digamos, el expertise en esa parte, yo lo que podría contestar es que la idea de privacidad ha variado históricamente, por lo que venía yo señalando, y tiene que ver mucho con otro concepto, que es el concepto de lo público. Y lo que estamos viendo en la actualidad es una reconfiguración de la idea de lo privado con respecto a lo público. Y aquí hay una tensión. ¿Por qué? Estamos tratando de trabajar la idea de datos personales y la idea de privacidad a partir de una idea específica que se construyó en el siglo XIX y siglo XX. Y lo que tenemos es una práctica de la idea de privacidad y de espacio público muy distinta. Aquí el reto sería tratar de entender cómo está emergiendo una nueva idea de privacidad y una nueva idea de lo público, y cómo también esto influye en la propia reconstrucción de los procesos de información. Hay un autor de la gente que se dedica, digamos, al análisis de todas estas leyes y demás, que dice que en los últimos 10 años se han creado una cantidad impresionante de leyes para la protección de datos personales, pero también se han creado una cantidad enorme de instrumentos y procesos informáticos que ponen estos datos en una dinámica que ni imaginamos. ¿Por qué no pensar, señalan algunos autores, que más que estar anclados, o sea, es necesario seguir anclados en la idea de privacidad anterior, porque de alguna manera regula lo que desarrollamos en la actualidad, pero también es cierto que necesitamos pensar más en los procesos que vivir anclados en la idea de la vieja privacidad. De lo contrario, estamos todavía sujetos digamos, a una perspectiva que ya no funciona en la dinámica en la que estamos ahora, permitiendo garantizar el derecho al retiro y al olvido, ¿no? Digamos, de la red. Digo, yo, por ejemplo, hace mucho tiempo ya dejé de usar el teléfono celular, simplemente, y no saben qué bien se siente, ¿no? Uno puede ir al restaurante y ver a los comensales, no estar viendo el periódico y los mensajes y todo esto, además de ser. Y por último, esta idea de cambio de lo público y lo privado nos debe llevar a pensar también que a veces no estamos viendo que se crea otro problema con esta información. No es tanto a veces, sí lo es, pero no es tanto a veces lo que cada uno pone en la red, sino cómo el conjunto de la información que cada uno pone en la red, cómo se procesa allá arriba. Eso parece ser que no interesa, y para cierta parte de la sociología a la que yo me dedico, eso es lo más importante. No el dato individual, que es relevante, sino cómo es procesada esa información allá arriba y permite generar oportunidades para cada uno de nosotros. Es decir, ellos desde arriba lo que están generando son campos de oportunidad para que uno elija a dónde ir, en el mercado, en las opciones políticas, lo que ustedes quieran, pero en verdad nos están constriñendo
a un determinado número de casillas de las cuales nosotros podemos tener opción, precisamente por esa modelación que se hace de toda la información de nosotros. Y creo que es importante también a voltear a ver cómo se está generando esas grandes, es decir, dónde entra nuestra información, y a lo mejor ni siquiera saben quiénes somos y no les interesa quiénes somos, pero sí les interesa qué hacer con toda esa información en conjunto. Y eso creo que también debe ser puesto en consideración. Gracias. Bueno, le voy a dar la palabra a Irene. Le voy a hacer una pregunta que tiene que ver exactamente, y creo que es muy importante su respuesta. Y luego le voy a dar la palabra a Diego, porque también me llegó una pregunta ahorita. Entonces, la que dice, ¿qué tipo de instancia puede solicitar la geolocalización de los móviles? O sea, ¿quiénes pueden pedir esto? ¿Y cómo pueden hacerlo? Gracias. Bueno, lo primero es, nada más me acordaba con eso que decía Nelson, en San Francisco hay un par de bares, restaurantes, en los que no pueden entrar con celular. Entonces tienen que llegar y dejar ahí en la entrada su celular, que está bien resguardado. La idea es la experiencia de cenar o comer sin celular. Y alguna vez leí, era un artículo de New York Times, leía yo que había gente que salía desesperadamente del lugar a buscar su celular y se iba, porque no podía estar sin celular. Entonces esto es interesante lo que está pasando ahora. Pasando a lo del TPP, no, desde luego no tengo el texto, estuvieron haciendo una serie de reuniones en la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía, a la que me invitaron, dentro de un grupo bastante amplio de ciudadanos, y yo me rehusé a ir a esas reuniones porque había que firmar un NDA, un Non-Disclosure Agreement, en el que ustedes se comprometían a no revelar absolutamente nada sobre el tema, y pues va en contra de mi naturaleza, como pueden ver. Entonces yo, la verdad, preferí conservar mi libertad de criticar y de decir lo que pensaba, digamos, con la información que obtenía, que tener más información, pero tener que quedarme callada. Pero se han filtrado ya muchos de estos textos, y incluso ya hay un resumen ejecutivo que es público, en el que dice lo que les estoy comentando. ACTA es simplemente un antecedente de 2012, pero el contenido es bastante similar. Veremos ya el fraseo, que es muy importante para conocer cómo se va a aplicar en la legislación mexicana, pero el problema es que la tendencia es ir hacia allá, y yo diría, si no, ¿por qué se estaría negociando en lo oscurito si hubiera sido tan sencillo? Y la pregunta esta era, nada más rápidamente… de localización geográfica. Esa es la pregunta. Es que ese es el problema que tenemos. ¿Quiénes son? Bueno, pues desde luego, si el procurador, la Procuradora General de Justicia le pidiera a AT&T que le localizara a un usuario, yo me sentiría más o menos tranquila, porque pues es la procuradora, ¿no? El problema es que habla de las autoridades competentes y en las que delegue los procuradores de justicia, tanto federal o general como locales, deleguen la facultad, y estos acuerdos delegatorios serán publicados en el Diario Oficial. Y habla de instancias de seguridad y procuración de justicia, es decir, no solamente habla de procuración de justicia, con lo que, les decía yo, probablemente dentro de este listado de autoridades competentes estará las instancias, por ejemplo, fiscales, ¿no? Que estarán ahí pues acechando a los que no pagan, ¿no? Y no aclara, además no está el procedimiento de cómo y qué tanto pueden estar cambiando los acuerdos delegatorios. No basta solamente con que se publique en el Diario Oficial. Entonces, bueno, es interesante qué es lo que va a pasar con los lineamientos, ¿no? Gracias. Y también las autoridades de seguridad nacional, como se nos dice aquí, se nos recuerda, bueno, que nosotros ahí hay otro plan que tampoco queda claro muchas veces quiénes son, y empezando por qué es seguridad nacional. Pero bueno, le doy la palabra a Diego. Es una pregunta sobre proporcional, si no mal recuerdo, Diego. Sí, muchas gracias. Me están haciendo una pregunta sobre cómo se puede determinar objetivamente que se producen mayores beneficios al adoptar medidas restrictivas del derecho a la privacidad. Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando Snowden reveló todos estos programas de vigilancia masiva, pues lo que las autoridades americanas dijeron es que hemos desactivado importantísimas amenazas a la seguridad nacional.
Y cuando le dijeron al fiscal cuáles, no era capaz de decir específicamente cuáles fueron las que efectivamente desarticularon. Entonces, es ahí cuando uno se pregunta, bueno, entonces, ¿cuáles son los supuestos beneficios de todo este paradigma de seguridad que nos están vendiendo? Y a costa, sí se pone en riesgo todos los detalles de las vidas de las personas a través de la geolocalización. Fíjense, les voy a platicar un ejemplo muy rápido sobre lo que pasó con el Chapo Guzmán. Aquí se creó el mito de que al Chapo Guzmán lo geolocalizaron, pero ¿realmente ustedes creen que lo geolocalizaron? ¿Fue tan rápido? ¿Por qué se tardaron tanto para geolocalizarlo? No, pues resulta que el Chapo Guzmán se hizo toda una investigación con escuchas telefónicas que fueron autorizadas por jueces y cortes norteamericanas, y cuando lograron cercarlo en México, entonces fue que tuvieron que recurrir a la geolocalización. Pero incluso el Chapo Guzmán no usaba celulares como el que todos y la mayoría de nosotros usamos, porque precisamente él entiende muy bien cómo funcionan las tecnologías digitales. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de capturar a los grandes peces? Pues muy pocos. Entonces, no sé si con esto ilustro, digamos, ¿cuál es la gran ventaja de tener autorizaciones en blanco, como Irene nos acaba de explicar, que es el gran problema de estos dos artículos, cuando a final de cuentas los grandes temas de seguridad ni siquiera van a estar protegidos? Entonces, bueno, el examen de proporcionalidad nos ayuda para servir eso. Sí, realmente necesitas autorizaciones en blanco. ¿Cuántas personas has detenido a través de esto? Ah, sí, préstame las estadísticas, déjame analizarlos. Quiero ver cuál es la investigación que abriste en contra. Pero lo que sí se puede evidenciar es que muchas veces estas geolocalizaciones pues sirven para perseguir periodistas, ¿verdad? Activistas, gente que no le cae muy bien al gobernador, etcétera, etcétera, etcétera. Laura, si tienes un comentario final. Bueno, aprovecho y comento, como saben ustedes, trabajé en el tema de protección civil y era uno de los temas que planteábamos para los trabajos de búsqueda y rescate, el tema del GPS, y creo que sería una de las autoridades de tipo administrativo que pudiera tener cierta legitimidad, es decir, referíamos, si ocurre un sismo o una amenaza cualquiera y quieres generar un proceso de alertamiento muy específico por fuga de radiación, imaginemos, ¿no? Entonces agarras una circunferencia y emites a ese radio la señal de alerta, pues ahí sí tendría que ser detectado el GPS y sería de alta utilidad, ¿no? Digo, lo traigo a colación porque es una autoridad administrativa y no tiene nada que ver con delitos graves, ¿no? O ocurre un sismo, por ejemplo, y decíamos, bueno, se colapsa un edificio y queremos saber quién está dentro en el edificio. Lo más seguro es que las personas vayan con su celular, ¿no? Entonces, es posible que se haga una detección de cuáles son, digamos, los equipos que se encuentran en un edificio colapsado y por lo tanto estimar que hay 17 o 25 o 50 personas que rescatar o sacar de ese edificio y que podría ser, digamos, uno de los casos de utilidad en una autoridad de tipo administrativa. Fuera de esa, la mera verdad es que no encuentro ninguna otra que pudiera fundamentarse fuera de la investigación de delitos graves, ¿no? Y tan. Una pregunta sobre si cuando se apruebe la Ley General de Datos Personales se derogará la de protección en particulares. No, la Ley General está, digamos, para datos que manejan los sujetos obligados, digamos, el gobierno en general. Y esa ley general lo que va a hacer es que todos los estados y la federación tengan una ley específica en la materia. Hay muchos estados, 20, creo, un poco menos, 17, que ya tienen ley, tendrán que reformar y adecuar su ley específica a esa ley general. Se tendrá que generar una ley federal en materia de datos personales en posesión de todos los sujetos obligados, todos esos que nos simplificaban, y en su momento esperamos, y eso está en el planteamiento, lo sabemos de los senadores, de empezar también a revisar la ley de protección en particulares, ya sea para reformarla o para hacer un nuevo instrumento normativo. Pues de verdad agradecemos a todos ustedes su presencia y le pediría a Areli, a Pac, bueno, a Francisco Acuña y al representante de la Ibero pudieran pasar. Bueno, mientras voy a aprovechar para darles sus reconocimientos a nuestros ponentes. Nelson, por favor, y un presente del INAI, GPS, Diego, un celular, no, Diego, también tu reconocimiento y un presente. Irene, también tu presente. Laura, también.
reconocimiento y tu presente, y Paco, te hago entrega del micrófono. Muchísimas gracias, Arely Cano. Viene. Bueno, antes de dirigir unas brevísimas palabras, porque mi querido colega Óscar Guerrafort ya lo dijo para bien de todos ustedes, que habría clausura ipso facto, para no incumplir con esa buena advertencia y buen mensaje, agradecer desde luego a nombre de los compañeros comisionados del Pleno, de la presidenta Jimena Puente de la Mora, pero especialmente en este caso de Arely Cano, que se encuentra aquí a mi lado, porque fue a quien le tocó comandar la organización de este evento de parte nuestra en el acompañamiento de la coordinación de datos personales que encabeza Gustavo Parra y los directores que la forman, especialmente Adriana Báez, que estuvo en el área a la que le tocó coordinar los trabajos de este seminario, y por supuesto agradecer al señor rector, a José Luis Caballero y en este caso a Miguel Lindig, quien me ha explicado hace unos instantes cómo se pronuncia, bueno, y eso que no soy muy bueno para hacerlo, pero intenté su apellido. Desde luego que a todos los ponentes, a todos los que nos acompañaron desde la conferencia magistral de Roberto Ruz y después la primera y la segunda mesa, ambas pues, nos dieron a todos perspectivas, nos intimidaron, en tanto que nos dejaron advertencias categóricas sobre los peligros que corren nuestra privacidad, que era precisamente el objetivo de situarnos en la era digital. A Óscar Guerrafort, que desde luego mi colega se encuentra aquí moderando la última mesa. Y bueno, yo me quise preguntar algo para terminar. Cuando llegamos, y muchas veces en el cartel sugerente entre blanco y azul, me hizo recordar en los momentos en los que dirigía a alguien, oiga, ¿dónde queda lo de la era digital? Y en realidad me situé un poco en la era del hielo y pues ese efectismo de esa película que a todos nos queda, al menos, o a muchos, presente. Entonces me quise imaginar ahora en paradoja que un poco nos está pasando a esta humanidad lo que pasó con la era del hielo, es decir, la era de la internet o de la internetización viene a ser lo que hizo con aquellos moradores despreocupados que no se movieron en migración urgente hacia puntos mejores y que quedaron atrapados con el corazón escarchado al nivel del invierno, en esa glaciación. Yo creo que esta glaciación nueva de la internet, porque a partir de ella surgen toda una gran cantidad de tendencias, no es el caso, ni es el día, ni el momento, ni la hora para ponernos aquí a plantear sugerencias y menos conjeturas, pero toda esta nueva etapa, esta era digital, es indiscutiblemente en la que vivimos o, para cerrar ya, o en la que no viven aquellos que no están, es decir, que no están presentes en la dimensión participativa y efectiva de hacer posible pues la concreción pública. Así las cosas, así de grave y así de terrible, pero es cierto. Y yo sí celebro que haya quienes viviendo en este campo y siendo grandes expertos del tema, como tú, hayan renunciado a traer pues sí, efectivamente, de ahí viene el BlackBerry, la famosa grillete de las tecnologías adheridas al cuerpo y a la mente y que como magneto magnetizan la capacidad de atención y de concreción. Por esa razón, pues yo quiero, a nombre de todos, decir simplemente como se usa y sin referencias de formalismo mayor, más que en una universidad como esta, sensacional campus de la Ibero, en donde siempre se permite la libre circulación de las ideas, que siempre es benéfica para todos, decir que a nombre de todos los que hicimos posible ello, y por supuesto de quienes amable y fielmente nos acompañaron hasta el final, 300 personas estuvieron durante lo largo del día en las mesas, agradecerles a todos y esperar que muy pronto podamos tener una nueva experiencia sobre estos temas que al INAI le toca en compañía, desde luego, de la sociedad civil que ustedes representan, a Laura aquí de la CNDH, en fin, a cada uno de ustedes, para bien de todos. Muchísimas gracias.